Historia: el viaje espiritual de Juan. Juan había vivido su vida con muchas preguntas sin respuesta. Desde joven, había sentido una conexión especial con Dios, pero su camino hacia la fe no siempre había sido fácil. Había crecido en un hogar donde las expectativas sobre quién debía ser y cómo debía vivir su vida a menudo entraban en conflicto con sus sentimientos más profundos. Como muchos, luchó con las presiones de conformarse con lo que la sociedad y su familia esperaban de él. Sin embargo, su orientación sexual era algo con lo que siempre había tenido una relación genuina, sin pretensiones ni engaños. Era gay, y aunque amaba profundamente a las personas y sentía el llamado divino, a veces no encontraba el lugar donde pudiera ser aceptado completamente. A lo largo de su vida, buscó respuestas a través de muchas formas de espiritualidad. Leía las escrituras, asistía a iglesias y hablaba con líderes espirituales. Pero siempre había sentido que algo faltaba. Aunque su fe en Dios nunca se desvaneció, el conflicto interior sobre su identidad seguía siendo una carga difícil de llevar. ¿Cómo puede ser que Dios me ame tal como soy si no cumplo con los estándares que muchos dicen que deberían ser los míos?, se preguntaba. Una tarde, después de una experiencia cercana a la muerte, algo dentro de Juan cambió. Fue un accidente inesperado, y durante ese tiempo, Juan experimentó lo que muchos describen como un encuentro con lo divino. Lo que vio fue algo tan profundo y transformador que alteró la forma en que veía el mundo para siempre. El encuentro con Jesús. Juan se encontraba en una especie de espacio suspendido, más allá de la vida y la muerte, cuando vio una figura brillante que lo miraba con una intensidad amorosa. Era Jesús. No había palabras, solo una presencia indescriptible de amor y aceptación que lo rodeaba por completo. No importaba quién era, ni su pasado, ni las luchas que había enfrentado. En ese momento, todo lo que sentía era una conexión profunda con el amor divino. Jesús no lo juzgó ni le dijo lo que debía hacer con su vida. En lugar de eso, lo abrazó con compasión infinita y le mostró una visión del amor incondicional de Dios. En esa visión, Juan comprendió que Dios ve más allá de la superficie y ve lo que hay en el corazón de las personas. No importa quién seas o cómo te identifiques, lo importante es cómo eliges vivir tu vida con amor, cómo te relacionas con los demás y cómo sigues el camino de la compasión y la paz. Jesús no le pidió a Juan que cambiara su identidad, ni le dijo que su orientación sexual era algo que debía rechazar. En cambio, lo guió hacia una mayor comprensión de sí mismo y lo empoderó para vivir su vida con integridad. Lo que sucedió a continuación fue un cambio interno profundo. La experiencia no fue tanto sobre un cambio en su orientación, sino un despertar espiritual que le permitió ver con claridad que su vida, su amor y su fe eran válidos tal como eran. La transformación interior. A su regreso al mundo físico, Juan no era el mismo. Si bien su identidad sexual no cambió, experimentó una transformación interna que le permitió vivir su vida con mayor paz y aceptación. Ahora comprendía que no había nada que tuviera que cambiar para ser digno del amor divino. Su relación con Dios no dependía de cumplir con las expectativas humanas, sino de su capacidad para vivir con amor y propósito. El cambio que experimentó fue un renacer espiritual que lo llenó de una nueva comprensión sobre su lugar en el mundo. Aprendió que el amor verdadero y la aceptación de uno mismo solo pueden venir desde el interior, y que no hay que forzar ni reprimir quienes somos para ser dignos del amor de Dios. La gracia no es algo que se gane, sino un regalo que se ofrece a todos, sin condiciones. El mensaje de aceptación y amor incondicional. Juan comenzó a compartir su experiencia con otros, hablando de la importancia de la aceptación, de cómo la verdadera espiritualidad no se trata de cumplir reglas externas, sino de seguir el camino de amor, comprensión y compasión. En lugar de tratar de cambiar a las personas, él comenzó a alentar a aquellos que lo rodeaban a amarse a sí mismos y a buscar su propia paz interior. Había encontrado una liberación en su fe,
una aceptación profunda de sí mismo tal como era, sin la necesidad de encajar en moldes impuestos por la sociedad o la religión. Juan se dio cuenta de que no necesitaba ser heterosexual para ser aceptado por Dios, ni para vivir una vida plena y auténtica. Lo único que importaba era cómo vivía su vida con honestidad, amor y respeto por los demás. Conclusión: el viaje de la aceptación. El viaje espiritual de Juan no se trataba de cambiar su orientación sexual, sino de aceptar la totalidad de su ser tal como era. Su experiencia con Jesús le mostró que el amor divino no tiene fronteras y que todos somos valiosos. Este encuentro con lo sagrado fue una oportunidad para redescubrir su propósito y vivir con más compasión, empatía y amor por sí mismo y por los demás. En última instancia, la historia de Juan es un recordatorio de que la espiritualidad no tiene que ver con cambiar quienes somos, sino con encontrar paz, propósito y amor en nuestro camino. La verdadera transformación viene cuando somos capaces de aceptarnos completamente y vivir nuestra vida en armonía con nuestra fe y con los valores de amor y compasión. La espiritualidad y la fe pueden ser fuentes de profunda paz y guía, independientemente de nuestra identidad sexual. Cada persona tiene un camino único, y el amor incondicional de Dios o de la fuerza superior que sigamos puede ser una fuente de fortaleza, aceptación y sanación. Lo más importante es recordar que todos merecemos ser amados y aceptados por lo que somos, tal como somos. La reconciliación con uno mismo, una larga caminata hacia la paz interior. Después de su experiencia transformadora, Juan encontró que su vida tomó una nueva dirección. No fue un cambio instantáneo, como ocurre en muchos viajes espirituales. La transformación es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, ahora, cada día, se sentía más en paz consigo mismo, más alineado con su propósito, y sobre todo, más compasivo hacia aquellos que también estaban luchando con su identidad. Comenzó a asistir a grupos de apoyo donde compartía su testimonio, no solo sobre su encuentro con Jesús, sino también sobre su lucha interna y cómo había aprendido a aceptar su verdad. Hablaba con otras personas que, como él, sentían que no encajaban en los moldes que la sociedad les imponía. Encontró consuelo en saber que no estaba solo en su viaje de aceptación. Juan también descubrió una nueva manera de entender el amor. Aprendió que el amor no es algo que se pueda limitar a una forma predefinida, ya sea en términos de género, relaciones o roles sociales. El amor, en su forma más pura, es universal. Es un vínculo profundo que trasciende las barreras que a menudo creamos como seres humanos. Su relación con Jesús no le pidió que cambiara su esencia, sino que lo ayudó a ver el amor desde una perspectiva más amplia, que incluyera tanto la aceptación de sí mismo como el respeto por los demás. El camino de la aceptación para otros. A medida que Juan se sentía más en paz consigo mismo, también comenzó a trabajar para crear un ambiente donde otros pudieran experimentar esa misma aceptación. Empezó a involucrarse más en su comunidad, tanto religiosa como secular, buscando crear un espacio donde todos pudieran encontrar consuelo y aceptación, independientemente de su orientación sexual, género o creencias. Sabía que la lucha de la identidad no era solo la suya, sino una batalla interna que muchas personas enfrentan cada día. Juan entendió que el camino hacia la autenticidad no siempre es fácil, pero también sabía que, al compartir su historia, podía ayudar a que otros se sintieran menos aislados. A lo largo de los meses y años siguientes, recibió mensajes de personas que se sintieron inspiradas por su coraje y vulnerabilidad. Algunos le agradecieron por mostrarles que la fe no tiene que estar en conflicto con su identidad sexual, y otros encontraron en su testimonio el valor para empezar su propio viaje de aceptación. La fe que nos transforma. A lo largo de su vida, Juan siguió buscando la manera de integrar su espiritualidad con su identidad. Sabía que las respuestas no siempre eran claras ni fáciles, pero entendió que la verdadera fe no requiere conformarse a un modelo rígido de lo que deberíamos ser. La fe verdadera se basa en el amor,
la compasión y la aceptación de uno mismo y de los demás. Uno de los puntos clave que Juan aprendió es que la fe debe ser una herramienta para elevarnos, no para limitarnos. Cada encuentro con Dios, ya sea a través de la oración, la meditación o simplemente el acto de vivir con intención y amor, es una oportunidad para reconocer nuestra humanidad y abrirnos a la gracia divina. Para Juan, esa gracia no le pedía que se conformara a un modelo preconcebido de lo que la sociedad o la religión pensaba que debía ser, sino que le ayudaba a ver más allá de las etiquetas y limitaciones. La gracia lo ayudaba a ver la bondad intrínseca de todos los seres humanos, independientemente de su origen, orientación o historia. El amor incondicional como camino espiritual. La lección más grande que Juan compartió con aquellos que lo rodeaban era que el amor incondicional no es solo una teoría espiritual, sino una práctica diaria. Nos invita a ir más allá de nuestras propias limitaciones y a ver a los demás con los ojos de la compasión. Ver a los demás como seres completos, dignos de respeto y amor, nos permite vivir nuestras vidas con mayor autenticidad. El amor incondicional no se limita a las relaciones románticas o familiares, es un principio que debemos aplicar en todas las interacciones humanas. Es el amor que ve a cada persona, no como un otro, sino como una extensión de nosotros mismos. Es el amor que dice te acepto tal como eres, y al mismo tiempo nos invita a ser la mejor versión de nosotros mismos. La paz interior y el propósito de vida. Con el paso del tiempo, Juan comenzó a comprender que el propósito de la vida no es conformarse a lo que otros esperan de nosotros, sino encontrar y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Para él, eso significaba vivir de acuerdo con los principios de respeto, compasión, honestidad y amor. Dios no lo juzgaba por su orientación, sino que lo veía como una persona con un corazón dispuesto a amar y a servir. Además, Juan comprendió que la autoaceptación era la base para vivir en armonía con los demás. Solo cuando nos aceptamos completamente, sin juicio ni vergüenza, podemos ofrecer ese amor y compasión a quienes nos rodean. El legado de Juan, un camino de amor y libertad. Al final de su vida, Juan miró atrás con gratitud. Había recorrido un largo camino de descubrimiento personal, aceptación y transformación. Lo más importante que dejó atrás no fueron las respuestas definitivas o las certezas absolutas sobre las preguntas espirituales que lo habían atormentado en su juventud, sino el testimonio de un viaje hacia la paz interior. Su legado no fue uno de lucha por cambiar su identidad, sino uno de amor y aceptación. Ayudó a otros a encontrar su propia verdad, a vivir con coraje y honestidad, y a entender que el amor verdadero no exige cambiar a nadie, sino aceptar a todos como son. Juan demostró que la verdadera espiritualidad no depende de la conformidad, sino de vivir auténticamente, buscando el amor incondicional en todas nuestras acciones. Reflexión final: la espiritualidad de la aceptación. Al final de este relato, es importante recordar que las experiencias de vida y espiritualidad de las personas son únicas. Cada camino hacia la autoaceptación, la fe y el amor es personal y válido. Las relaciones con lo divino no deben ser forzadas ni estandarizadas, sino que deben ser espacios de crecimiento, transformación y paz interior. La espiritualidad verdadera es la que nos libera, nos hace sentir completos, y nos conecta a los demás desde un lugar de compasión y amor incondicional. Cada uno de nosotros tiene su propio viaje, y en este viaje, lo más importante es encontrar la aceptación de quienes somos y compartir ese amor con el mundo. El poder del amor incondicional, abrazando la diversidad humana. Juan, después de todo lo que había experimentado, comprendió que la verdadera esencia del amor y lo que realmente define a una vida espiritualmente plena, radica en la capacidad de aceptar y celebrar las diferencias que hacen único a cada individuo. Él empezó a comprender que el amor no busca imponer normas ni uniformidad, sino que se expresa en la diversidad de las experiencias humanas.
Desde el momento de su encuentro con Jesús, se dio cuenta de que la gran verdad espiritual radicaba en abrirse al otro, sin prejuicios, sin expectativas de cambio, sino con la voluntad de ver al otro como lo que realmente es, una creación divina digna de respeto y amor. A lo largo de su vida, Juan fue testigo de muchas experiencias que le reafirmaron que la verdadera paz solo se puede encontrar cuando dejas de juzgar y empiezas a ver a cada persona como un ser completo. Cada historia de vida tiene algo que enseñar y algo que aportar, y esa es la belleza de la vida humana. No podemos reducir a las personas a etiquetas, roles o normas sociales. El amor real, ese que transformó su vida, es el que permite ver al ser humano en su totalidad, con sus luces y sombras, sus contradicciones, sus virtudes y defectos. La comunidad del amor y la solidaridad. Al continuar su camino, Juan se dedicó a crear una comunidad inclusiva, donde las personas de todas las orientaciones, creencias y experiencias pudieran sentirse seguras para ser quienes eran. A medida que crecía este espacio, Juan vio cómo las personas empezaron a comprender que la espiritualidad no está reñida con la diversidad. En este entorno, no había espacio para la discriminación ni el juicio, sino para el crecimiento colectivo y la aceptación plena. En ese ambiente de amor y solidaridad, las personas compartían sus historias sin temor a ser rechazadas o condenadas. Juan entendió que su experiencia, lejos de ser un acto aislado de transformación, era parte de un proceso más grande, un llamado a romper barreras, a acoger las diferencias y a vivir con un propósito común de apoyo mutuo. Cada miembro de la comunidad se sentía respaldado, no solo por la aceptación de Juan, sino por el profundo compromiso espiritual de vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y compasión. El llamado a ser testigos de la gracia. Uno de los momentos más poderosos en la vida de Juan ocurrió cuando, en una reunión de la comunidad, se sintió llamado a compartir un mensaje con todos. No era un sermón ni un discurso, sino una reflexión profunda sobre lo que había vivido. En ese momento, compartió con ellos que la verdadera gracia no es algo que se pueda obtener por cumplir con ciertas normas o reglas. La gracia es un regalo divino, y se ofrece sin condiciones, sin exigir un cambio en nuestra esencia. Es un acto de amor total y completo que está disponible para todos, sin importar la identidad, la historia o las luchas personales. Este mensaje tocó los corazones de muchas personas. Juan les recordó que la gracia divina está presente en todos nosotros, sin importar quiénes seamos o lo que hayamos hecho en el pasado. Lo único que se requiere es abrir el corazón, estar dispuestos a recibir esa gracia transformadora y luego compartirla con los demás. El viaje hacia la liberación personal. A medida que avanzaba en su vida, Juan comenzó a darse cuenta de que la liberación personal no venía del cumplimiento de expectativas externas, sino de la aceptación plena de su ser. Su orientación sexual, que en un principio fue una fuente de conflicto interior, ya no representaba un obstáculo en su vida espiritual. Juan entendió que la verdadera liberación se encuentra en el momento en que dejamos de luchar contra quienes somos y comenzamos a vivir con autenticidad. Este viaje hacia la liberación personal no es solo un acto individual, es un proceso colectivo. Cuando las personas se liberan de la opresión que proviene del juicio social o religioso, comienzan a construir relaciones más auténticas y profundas. Juan compartió con su comunidad que la liberación espiritual es algo que se experimenta cuando cada uno se siente aceptado tal como es. El amor, el respeto y la compasión no solo nos liberan a nosotros mismos, sino que también transforman nuestras relaciones y la comunidad en la que vivimos. La espiritualidad como camino de sanación. Al final de su vida, Juan pudo ver que su camino no era solo una historia personal de transformación, sino una historia colectiva de sanación espiritual. A través de su experiencia, había aprendido que la verdadera sanación no viene de intentar ser alguien que no somos, sino de aceptarnos con todo lo que somos.
Había aprendido que solo cuando uno se acepta a sí mismo puede sanar las heridas del pasado, y solo cuando somos capaces de perdonarnos y perdonar a los demás podemos vivir en paz. Cada vez que Juan reflexionaba sobre su vida, se daba cuenta de que las lecciones más profundas venían de las experiencias más difíciles. Su encuentro con Jesús le había dado una nueva perspectiva sobre el amor y la aceptación, pero el verdadero cambio había comenzado cuando dejó de reprimir su ser interior y empezó a vivir con autenticidad. Un legado de amor y aceptación. El legado que Juan dejó atrás fue uno que rompió barreras, derribó prejuicios y enseñó a otros a vivir con respeto y empatía. Las personas que lo conocieron y fueron tocadas por su testimonio, entendieron que la espiritualidad no es una fórmula rígida ni un conjunto de reglas a seguir, sino un camino de amor, compasión y auténtica conexión con los demás. Juan, al final de su vida, ya no se veía como un hombre que había luchado contra su identidad. En su lugar, se veía como un ser que había embraceado su autenticidad y había inspirado a muchos a hacer lo mismo. Su vida fue un testimonio de que la paz interior y la sanación vienen cuando dejamos de pelear con nosotros mismos y comenzamos a aceptarnos como somos. Reflexión final. La aceptación como camino espiritual. El viaje de Juan es un testimonio de que la espiritualidad verdadera no está definida por conformidades, normas rígidas ni expectativas ajenas. La verdadera espiritualidad es un camino de aceptación profunda, tanto de uno mismo como de los demás. Es un viaje hacia la comprensión de que todos somos dignos de amor y que todos merecemos la oportunidad de vivir una vida auténtica, sin importar nuestras diferencias. La espiritualidad, en su forma más pura, no está en conflicto con la diversidad humana. Al contrario, nos invita a abrazarla. Al final del día, lo que importa no es lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que nosotros elegimos creer sobre nosotros mismos. Y en esa creencia, en esa aceptación, es donde reside el verdadero poder de la transformación espiritual. Juan vivió su vida como un faro de luz para aquellos que también luchaban con su identidad, su fe y su propósito. Su mensaje es claro: la verdadera espiritualidad no es una imposición externa, sino una invitación a vivir con autenticidad, abrazar nuestra diversidad y siempre elegir el amor por encima de todo. La paz interior solo llega cuando dejamos de luchar con nosotros mismos y comenzamos a aceptar todo lo que somos. La importancia de vivir con integridad, el camino hacia la verdadera felicidad. A lo largo de su vida, Juan también aprendió una lección crucial que se convirtió en la piedra angular de su existencia: la integridad. La integridad no es solo una cuestión moral o ética, es la capacidad de vivir en congruencia con lo que sentimos en nuestro interior, con lo que sabemos que es verdadero para nosotros. Durante años, Juan había sentido que su vida estaba marcada por una dualidad entre lo que su corazón sentía y lo que la sociedad le decía que debía ser. Ese conflicto interno le había causado una gran angustia y confusión. Sin embargo, después de su encuentro transformador con Jesús y de vivir su experiencia espiritual, Juan llegó a comprender que la integridad es un acto de coherencia entre lo que somos internamente y lo que mostramos al mundo. La verdadera felicidad no viene de complacer a otros ni de vivir de acuerdo con expectativas externas, sino de ser honestos con nosotros mismos. Vivir con integridad implica tener el valor de ser nosotros mismos, sin importar lo que los demás piensen o digan. Este concepto de integridad no solo le permitió a Juan encontrar una paz duradera, sino que también le dio la fuerza para ser un modelo de autenticidad para otros. Al aprender a vivir en coherencia con su ser, Juan descubrió que la verdadera libertad espiritual solo se alcanza cuando nos liberamos de las cargas de la hipocresía y el temor al juicio ajeno. La sanación colectiva, la importancia de compartir el viaje. Uno de los aspectos más poderosos del viaje de Juan fue el descubrimiento de que la sanación no es algo que se puede lograr de manera aislada. Aunque cada persona tiene su propio camino, la sanación colectiva es fundamental para el bienestar general. Juan se dio cuenta de que, al compartir su historia,
no solo estaba sanando a otros, sino que también estaba sanando a sí mismo. Su testimonio de aceptación y amor incondicional brindó esperanza a aquellos que se sentían perdidos, solitarios o atrapados en sus propias luchas internas. En su comunidad, Juan promovió la idea de que la sanación se logra a través de la conexión con los demás. Escuchar y comprender a quienes comparten nuestras experiencias y emociones puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Los grupos de apoyo que Juan promovió se convirtieron en espacios donde las personas se sentían seguras para abrirse, compartir sus historias y, a través de esa vulnerabilidad, encontrar el apoyo y la fuerza para seguir adelante. A lo largo de los años, Juan vio cómo su comunidad de fe creció y se convirtió en un lugar donde todos eran bienvenidos, independientemente de su historia, identidad o creencias. La sanación colectiva no solo se daba en las conversaciones, sino también en las acciones diarias de amor y apoyo mutuo. Juan enseñó que la verdadera fuerza de una comunidad radica en cuidarse unos a otros y brindarse el espacio para ser quienes somos realmente. El amor como fuerza transformadora. A medida que Juan crecía espiritualmente, comprendió que el amor incondicional no solo era un principio ético, sino una fuerza cósmica y transformadora que podía sanar el mundo. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción. Es el poder de aceptar a los demás tal como son, sin esperar nada a cambio. Es la capacidad de ver el potencial divino en cada ser humano, a pesar de las diferencias o de las dificultades que enfrentamos. La espiritualidad de Juan ya no se limitaba solo a una relación personal con Dios, sino que se extendía a su relación con los demás. El amor que él había experimentado, tanto de parte de Dios como en su propia transformación, lo impulsó a compartir ese amor con el mundo. Cada gesto de amabilidad, cada palabra de aliento, cada acto de compasión, se convirtió en una extensión de ese amor universal que él había recibido. Juan entendió que, para cambiar el mundo, es necesario comenzar con uno mismo. El amor debe comenzar desde el interior, y cuando somos capaces de amarnos a nosotros mismos, podemos extender ese amor a los demás. Esto no solo transforma nuestra vida, sino que tiene un impacto profundo en la vida de quienes nos rodean. La mente abierta, aceptando lo desconocido. Un aspecto importante del viaje espiritual de Juan fue su apertura mental. La experiencia de Juan con Jesús lo hizo cuestionar muchas de sus creencias previas, pero también lo llevó a expandir su comprensión de la fe. Durante mucho tiempo, había sentido que la religión y la espiritualidad eran cosas que debían cumplirse bajo ciertas reglas estrictas, pero a medida que crecía, comenzó a entender que la verdadera sabiduría no se encuentra en el cumplimiento ciego de dogmas, sino en la disposición de aprender, crecer y evolucionar. La mente abierta fue fundamental en su camino de sanación. Aprendió que no hay una sola manera de ver el mundo, ni una única interpretación de la espiritualidad. Las experiencias de vida de cada persona son únicas y cada uno tiene su propio camino hacia la verdad. En lugar de aferrarse a ideas fijas, Juan comenzó a explorar diversas perspectivas y a escuchar a otros con una mente y un corazón abiertos. Este enfoque le permitió aprender de la diversidad y crecer espiritualmente. La importancia de la reflexión personal. En su última etapa de vida, Juan dedicó una gran parte de su tiempo a la reflexión personal. Entendió que la autoobservación es clave para el crecimiento espiritual. Reflexionaba sobre sus acciones, pensamientos y emociones, buscando siempre mejorar como ser humano. La reflexión constante le ayudó a identificar áreas de su vida que necesitaban sanación y le dio la capacidad de ajustar su comportamiento y actitud hacia los demás. A través de la reflexión personal, Juan descubrió que el cambio verdadero solo se produce cuando estamos dispuestos a vernos con honestidad. Al principio, esto fue doloroso, pero con el tiempo, aprendió que la reflexión no solo es una herramienta de corrección, sino también una fuente de gratitud. Cada vez que lograba identificar algo que necesitaba mejorar,
sentía una profunda gratitud por la oportunidad de seguir creciendo y de seguir acercándose a la persona que estaba destinado a ser. El final de su viaje, una vida plena y completa. Cuando Juan llegó al final de su vida, miró atrás sin arrepentimientos. Había recorrido un largo camino, uno lleno de desafíos, pero también de grandes lecciones y momentos de profunda transformación. Había aprendido que la vida no siempre tiene respuestas claras, pero lo que realmente importa es cómo vivimos. La autenticidad, la compasión y la aceptación fueron los principios que guiarían su legado. Juan entendió que la espiritualidad no tiene un final definitivo, sino que es un viaje continuo de crecimiento y expansión. Para él, la vida no era algo que debía terminar en una conclusión rígida, sino un proceso constante de descubrimiento y evolución. A través de su amor, su fe y su capacidad para vivir con integridad, Juan había encontrado paz interior y, al mismo tiempo, había ayudado a muchos otros a encontrar la suya. Conclusión final: el viaje de Juan como reflejo de todos nosotros. La historia de Juan no es única en su contexto o experiencia, sino que refleja el viaje que muchos de nosotros debemos recorrer para encontrar la verdadera paz. El viaje hacia la autoaceptación, el amor incondicional y la autenticidad es universal. Cada uno de nosotros debe afrontar nuestras propias luchas internas y transformaciones, pero el camino hacia la sanación y la paz está siempre abierto para quienes elijan caminarlo. Al final, lo que importa es cómo vivimos con amor, cómo aceptamos nuestra humanidad y cómo estamos dispuestos a aprender y crecer a lo largo de nuestra vida. La verdadera espiritualidad radica en ser auténticos, en vivir con compasión y en saber que somos dignos de amor, sin importar las etiquetas que la sociedad nos ponga. El legado de amor y transformación de Juan, un llamado a la autenticidad. Al final de su vida, Juan entendió que su viaje no era solo el suyo. En su búsqueda de la verdad, el amor y la aceptación, había tocado la vida de muchos, compartiendo un mensaje que trascendía más allá de las fronteras de la religión, la orientación o las creencias personales. El amor incondicional que había experimentado con Jesús lo había transformado, pero fue su capacidad para compartir ese amor y vivir con autenticidad lo que dejó una huella indeleble en las personas a su alrededor. El legado de Juan no se basa en doctrinas, ni en conversiones forzadas, sino en el poder de vivir con integridad, en la valentía de ser uno mismo sin temores ni prejuicios. A través de su ejemplo, muchas personas encontraron esperanza, paz interior y la fuerza para abrazar sus propias realidades. Al final, el viaje de Juan no era solo un testimonio de transformación personal, sino una invitación para que cada ser humano viviera su vida con honestidad, compasión y aprecio por la diversidad. Su mensaje es claro: la verdadera espiritualidad no se encuentra en el juicio ni en las expectativas ajenas, sino en el amor auténtico que somos capaces de ofrecer y recibir. La paz interior llega cuando dejamos de luchar con quienes somos y comenzamos a aceptarnos plenamente. Cuando abrazamos nuestra diversidad y vivimos con respeto y empatía hacia los demás, nos acercamos a lo que realmente significa vivir una vida plena y espiritualmente enriquecedora. En resumen, el legado de Juan no solo es un llamado a la transformación personal, sino también una invitación a crear un mundo más inclusivo, más compasivo y lleno de amor genuino. Al final del día, lo único que realmente importa es cómo nos tratamos entre nosotros y la paz que encontramos al ser fieles a lo que realmente somos. Que el viaje de Juan inspire a todos a vivir con más amor, más autenticidad y más aceptación hacia los demás y hacia uno mismo. El amor no tiene fronteras, y el camino hacia la paz espiritual comienza en el momento en que nos permitimos ser nosotros mismos.